Con Tokio 2020 en este momento en curso, muchos andamos con el espíritu olímpico a tope. Y como sabemos, en la próxima justa olímpica vamos a tener a los eSports dentro del calendario de actividades. Por esa razón, es momento de aventarnos una platicadita al respecto. ¿Me acompañas? Pues así es, amigos. Según lo oficializado por el Comité Olímpico Internacional, en París 2024 vamos a poder estar viendo ya los eSports como actividades de exhibición, ¿no? Como disciplinas de exhibición. Ya saben que cuando una disciplina nueva va a entrar a los Juegos Olímpicos, siempre previo a la oficialidad, hay como un periodo de exhibición. Ya ha pasado con diferentes disciplinas, ¿no? Como el skateboarding o el BMX, que ahorita ya vemos como disciplinas oficiales dentro del calendario olímpico, pues antes tuvieron un periodo, un ciclo olímpico de exhibición. Lo mismo más o menos va a ocurrir, supongo, aunque en este caso es un poquito dudoso el asunto porque en teoría iba a ser en Tokio 2020 cuando iban a ser de exhibición y ya para París iban a ser oficiales. Entonces supongo que ahí todavía habrá que tendrán que dar un informe oficial sobre cómo va a funcionar el asunto con los eSports. El asunto es, o el meollo es que van a estar, ¿no? Al final de cuentas van a estar dentro del calendario de actividades. Y en este video en realidad no me quiero meter mucho sobre si deberían o no estar, porque ese es un debate que siempre circula en todos lados donde se hable, ¿no? Sea en el ámbito de la industria de los videojuegos, de los entusiastas o fuera de ellos, siempre está este debate sobre si los eSports deberían estar dentro de las Olimpiadas o no. Creo que es ya algo incluso es incluso perder el tiempo o debatir al respecto, ¿no? Porque pues ya está oficializado y al final de cuentas el Comité Olímpico Internacional busca atraer nuevas audiencias, ¿no? Por eso es que mete nuevas actividades, no solo, como les decía hace rato, no solo va a ocurrir con los eSports, ya pasó con el skateboarding o con el BMX, que son actividades deportivas que atraen mucho a la juventud. Entonces, si el espíritu olímpico se quiere mantener en las próximas generaciones, necesita abocarse a llegarles a esas generaciones, ¿no? Porque las antiguas generaciones que antes disfrutaban nada más con el fútbol, con el atletismo, con la natación, pues poco a poco se van quedando atrás y vienen estas nuevas generaciones con un nuevo empuje, con una nueva visión de la realidad, ¿no? Entonces, pues sí se requiere que el Comité Olímpico Internacional pues vaya visualizando a esas generaciones, que vaya intentando llegarles a esas generaciones. Y bueno, por esa razón entran este tipo de actividades deportivas diferentes, ¿no? Diferentes para algunos, porque obviamente supongo que para la generación anterior a la nuestra o incluso a la nuestra que somos los millennials, es algo como impensable que los videojuegos estén, ¿no? Por el asunto de que si es un ejercicio o no es un ejercicio, pero bueno, como les digo, en realidad hay muchas actividades deportivas que no conllevan tal cual una actividad física. Ahí tenemos, por ejemplo, el tiro con arco, el tiro con rifle, con pistola, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades que no conllevan como tal una actividad física. Por eso es que no me quiero meter en ese asunto. Al final de cuentas, le es indispensable al Comité Olímpico actualizarse, meter actividades deportivas nuevas, precisamente para que el espíritu olímpico se mantenga, ¿no? Se mantenga en el futuro y no vaya a desaparecer ante el desinterés que puedan generar las actividades que ya hay en las nuevas generaciones. Entonces me parece algo necesario. Además también que está esta discusión de que si los videojuegos realmente necesitan aprobación de los demás para hacer una actividad recreativa o deportiva. Pues no, en realidad no, al final de cuentas los videojuegos hoy en día pues son la actividad más lucrativa en cuanto a entretenimiento se refiere, en cuanto a deportes también, ¿no? Los eSports, los torneos de eSports, pues ya sabemos que atraen a un montón de personas, entonces realmente los eSports no necesitan como tal a las Olimpiadas para sobresalir, pero bueno, pues al final es como un sentimiento bonito, muy romántico el que los eSports puedan llegar a estar ahí junto a otras actividades y que los deportistas de eSports pues estén ahí en la Villa Olímpica, no sé, es bonito para los que nos gustan los videojuegos, ¿no? No me voy a meter en esa discusión, más bien el video va para imaginar qué disciplinas, ¿no? ¿Qué categorías podrían estar
dentro de una justa olímpica, porque sí, mucho se ha hablado de que los eSports se encuentren dentro del calendario, pero poco de qué actividades van a encontrarse representando a los eSports, porque los videojuegos son un mundo gigantesco, ¿no? De un montón de géneros diferentes, unos competitivos, otros no competitivos, otros más artísticos que otros, etcétera, etcétera. Entonces, los videojuegos son gigantescos y escoger, ¿no? El escoger qué disciplinas, qué categorías van a estar dentro de las actividades, pues sí se antoja bastante difícil. Uno de inmediato, pues se va a lo competitivo, a lo que es hoy en día muy competitivo, como los shooters, por ejemplo, llámese Call of Duty o Battlefield, este tipo o hasta Fortnite, ¿no? Este tipo de videojuegos muy competitivos donde hay mucha, mucha pasión respecto a las competencias. Y podríamos creer que por ahí se va a ir el Comité Olímpico, pero a mí me parece que ahí está un poco complicado porque por el asunto de la violencia, recuerden que los Juegos Olímpicos surgen como este símbolo de paz, ¿no? Y literalmente muchos de estos videojuegos que estoy mencionando, como tal cual Call of Duty, pues son videojuegos bélicos, son videojuegos de guerra, ¿no? Más allá de que haya violencia, porque hay muchas actividades que ya están en el calendario olímpico pues de tipo violento, ¿no? Como el boxeo, por ejemplo, más allá de la violencia implícita que puedan generar, es más por el mensaje bélico que tienen estos videojuegos, ¿no? Entonces, me parece que las disciplinas que se encuentren dentro del calendario olímpico, pues sí serán disciplinas que no lleven mucho a lo bélico, ¿no? Y que la violencia también no sea tan moderada, perdón, tan desatada, más bien que sea una violencia moderada entre los límites de lo aceptable dentro del Comité Olímpico Internacional, porque les digo, las Olimpiadas siempre han sido símbolo de paz y eso creo, desde mi perspectiva, tiene que continuar, de hecho. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta también a la hora de imaginar, de pensar qué disciplinas, qué videojuegos podrían estar dentro de un calendario olímpico, pues va a ser el que sean muy generales y que no sean tan específicos y que no tengan tanto el factor azaroso, porque al final de cuentas tiene que ser una competencia justa, una competencia en igualdad de condiciones, ¿no? Y que además sea fácil de entender para todas las personas que se van a adentrar a ver las transmisiones de los eSports dentro de las Olimpiadas. De repente podríamos pensar en League of Legends, ¿no? League of Legends, que es uno de los videojuegos más populares del mundo y que como eSport creo hoy por hoy es el más popular, ¿no? Los campeonatos, los mundiales de League of Legends siempre generan muchísima expectativa y mucho movimiento de dinero y muchísima expectativa por parte de entrenadores, de equipos, de los fanáticos. Entonces, podríamos pensar que League of Legends es como una a la fuerza que esté en las Olimpiadas. Hay violencia, sí, pero es una violencia moderada, es una violencia fantástica que creo que podría estar dentro de los límites de lo aceptable en las Olimpiadas. Sin embargo, me parece que tiene mecánicas bastante muy complejas, bastante difíciles de entender y que tendrían que hacer mucho en cuanto a reglamentos para que las cosas queden bastante alineadas, ¿no? Con las habilidades que hay alrededor, con todas las posibilidades jugables que hay alrededor, sí tendrían que hacerse muchos ajustes a la mecánica básica para que las cosas realmente estén más equilibradas. A mí me parecería justo, ¿no? Que ver a League of Legends, no soy fanático de League of Legends como ustedes saben, de hecho de este tipo de MOBAs estratégicos soy bastante inmenso, pero sería como justo tener a League of Legends porque les digo es como el estandarte de los eSports dentro de los videojuegos. Pero el asunto de esto, ¿no? De las mecánicas demasiado complejas o un metajuego demasiado estricto con demasiadas variables, más bien. No que sea complejo el metajuego, sino que tenga demasiadas variables. Eso podría hacer que los reglamentos sean difíciles de diseñar para las Olimpiadas. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Juegos de luchas, juegos de luchas. Muchos podrían decir, bueno, eso es violencia. Sí, pero pues ya tenemos disciplinas combativas, por llamarlas de alguna manera, en las Olimpiadas. Tenemos karate, tenemos judo, lucha grecorromana, el boxeo que les mencioné hace rato.
Entonces me parece que juegos de pelea podrían estar presentes, ¿no? El asunto sería cuáles. Digo, no me imagino ver a Mortal Kombat ahí sí por la violencia implícita, porque es demasiada violencia, y yo creo que lo primero que vendría a nuestra mente sería Street Fighter, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que elegir un icono de los juegos de pelea en el mundo, pues sería Street Fighter. El asunto ahora, la problemática que viene es que las reglas, si bien en las disciplinas olímpicas cambian un poquito, en realidad la base es bastante estándar, ¿no? Y se ha mantenido por décadas, por muchísimos años. Y el asunto con los videojuegos es que evolucionan muy rápido, ¿no? Ahorita tenemos Street Fighter V, pero en unos años, quién sabe, iba a ser Street Fighter 6, ¿no? Es decir, ok, vamos a meter Street Fighter a las Olimpiadas, pero ¿cuál Street Fighter? 2, 3, 4, 5 y cuánto va a durar el que mantengamos Street Fighter, ese Street Fighter dentro de la competencia. Muchos dicen, bueno, podrían crear un Street Fighter específico, olímpico, ¿no? Un Street Fighter olímpico que se mantenga con ciertas variaciones dependiendo los cambios en los reglamentos. Como les digo, en muchas disciplinas van cambiando los reglamentos. Entonces, tener un Street Fighter olímpico básico en el cual el balanceo esté muy ajustado y haya igualdad de condiciones. Y podría ser, ¿no? Pero quién sabe si Capcom esté dispuesto a ello, porque pues Capcom aceptaría, por ejemplo, que esté en las Olimpiadas para darle mercadotecnia a su juego, ¿no? En un futuro a Street Fighter 6. Y quién sabe si estuviera dispuesto a elaborar un Street Fighter especial para las Olimpiadas. Yo creo que sería en buena onda. Ahí sí, atendiendo o llegándole a su espíritu olímpico más que a su bolsillo, ¿no? Pero bueno, sería chido que estuviera por ahí Street Fighter. Ahora, juegos que me parecen, desde mi perspectiva, acoplarse perfectamente serían tipo puzzle, ¿no? Tipo Puyo Puyo o tipo Tetris. De hecho, en Japón hay mucho Puyo Puyo. Y antes de que se desarrollara todo esto de la pandemia y se veían venir a los eSports como exhibición, se hablaba mucho de Puyo Puyo. Había muchas competencias de Puyo Puyo. Para los que no sepan qué es Puyo Puyo, pues es este juego donde caen bolitas como gelatinitas de colores y que uno las va acomodando para juntar cuatro y que desaparezcan las líneas. Si ustedes se avientan competencias de Puyo Puyo, van a ver que se ponen muy emocionantes, ¿no? Y me parece que son mecánicas simples, fáciles de entender para todas las personas y que son universales. Es decir, que no van a cambiar en demasía. Es decir, sí hemos visto muchos Puyo Puyo a lo largo de la historia de los videojuegos, pero la mecánica básica sigue siendo la misma, ¿no? Acomodar las gelatinitas para crear cadenas y que vayan desapareciendo. Entonces me parece que los puzzles como Puyo Puyo, como Panel de Pon, o Tetris, evidentemente, porque si pensamos en puzzles en los videojuegos, pues Tetris podría ser una buena mecánica, ¿no? Digo, tenemos Tetris 99, me parece que una plataforma tipo Tetris 99 para una competencia olímpica podría estar chida. Obviamente, tal vez no de 99, ahí tendrían que ver cómo se van a manejar las clasificatorias y todo el rollo, pero sí un estilo de una plataforma de este estilo, pues quedaría perfecta, ¿no? Para una competencia olímpica. Y Tetris que todo el mundo le entiende, ¿no? Hasta el más alejado de los videojuegos, en un pispás, en una vistita ahí que le dé a la transmisión, le va a entender a cómo funciona Tetris. Entonces me parece que Tetris, y de hecho me parecería súper justo que Tetris estuviera, ¿no? El Puyo Puyo, por ejemplo, pues es más asiático, más oriental. Quién sabe si se juega en todo el mundo, porque ahí está otro asunto, ¿no? Que tienen que jugarse en muchos países. No en todos los países que existen, pero sí en una cantidad estándar de países. Lo bueno en ese sentido es que los videojuegos pues ya son globales, ¿no? O sea, como decía hace rato, los videojuegos se han convertido en el entretenimiento pues más rentable de todos, el más popular de todos. Entonces sí hay muchos países donde ya se desarrollan. Y cuando anuncien que, por ejemplo, Puyo Puyo va a estar en justa olímpica, pues en muchos países seguramente habrá personas que salgan a decir, yo me aviento, ¿no? Yo juego Puyo Puyo. Yo, por ejemplo, ¿no? Para la selección mexicana de Puyo Puyo Tetris. Nada, en realidad no soy tan bueno, pero por ahí un saludo al Parche, que él sí es muy bueno en eso. Pero sí, creo que los puzzles serían grandes posibilidades para que se puedan meter, para que se puedan incluir dentro de las competencias olímpicas. Eh,
No sé, de repente pensar ya en licencias muy específicas podría ser complicado por el asunto precisamente de las licencias y se tendría que llegar a un acuerdo un acuerdo legal bastante amplio con las desarrolladoras, porque pensemos, ¿qué otro juego universal tenemos y, y que es estandarte de los videojuegos? Pues Mario Bros, ¿no? Y yo me imagino un Mario 35, obviamente de nuevo así como en Tetris 99, ajustado a las reglas, pues Mario Bros 1, o sea, Mario Bros 1 es un juego fácil, con reglas específicas y que podría acoplarse bastante bien al mundo de las Olimpiadas, pero tendríamos el problema de Nintendo, ¿no? Nintendo y los derechos de autor. Por ahí sabemos precisamente que Nintendo estaba contemplado para no solo estar dentro de las canciones del desfile, sino para números más grandes, pero al final se decidió salir por el asunto de la imagen, ¿no? Como en Japón no todos están de acuerdo con las Olimpiadas, de hecho casi nadie está de acuerdo con las Olimpiadas de la población japonesa, pues Nintendo no quiso aventarse el quedar mal precisamente con su público, uno de sus públicos más importantes, que son los japoneses. Y entonces, a lo que me refiero con el contrato y con las licencias, el problema de las licencias es que si de repente Nintendo ve que no le conviene, puede hacer que le diga al COI, no, pues Mario, estas Olimpiadas no. En las siguientes sí, en estas no, en las pasadas sí. Y eso pues no estaría chido, ¿no? Entonces sí tendrían que evitarse esos problemas y si quieren a Mario, pues aventarse un buen contrato ahí, ¿no? Atender de nuevo al espíritu olímpico, llamar al espíritu olímpico de Nintendo para firmar ahí un acuerdo y que ya se haga como una disciplina olímpica universal. Igual tendrían que desarrollar una plataforma especial, pero respetando obviamente las bases del videojuego original para las Olimpiadas. Pero sí, me parece que sería como justo, ¿no? Tener ahí algo de Mario Pac-Man, ahora que le he estado entrando a Pac-Man 99, también es un juego muy universal con mecánicas bastante específicas que se podrían acoplar perfectamente a las contiendas olímpicas. Entonces me parece que por variedad, pues hay, ¿no? Sí hay de dónde escoger para mínimo unas 4 o 5 competencias, porque además se podrían armar por equipos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Tetris, podríamos hablar de competencias individuales, pero también en competencias por equipos y se pondrían muy emocionantes. En shooters, yo no descarto de todos shooters, tendríamos por ahí cosas como Splatoon, igual tenemos el problema de la licencia, pero imaginando, porque aquí estamos haciendo un trabajo de imaginar, de ilusionarnos, ¿no? Imaginando que Nintendo se porta muy buena onda y da todos los permisos por siempre al Comité Olímpico bueno, por siempre al Comité Olímpico Internacional, un Splatoon estaría genial porque son disparos, sí, pero no son con la violencia que tienen otros juegos. Es muy competitivo. Yo no sé si han visto ustedes competencias de Splatoon, por ejemplo, en los torneos que arma Nintendo en los E3 luego de Splatoon. Se ponen muy emocionantes y muy competitivos. Hay equipos realmente dedicados a eso y creo que estaría muy emocionante ese tipo de contiendas. Muchos dicen, bueno, pues lo obvio, ¿no? FIFA. Mm, no es por mi rechazo a los FIFA, porque bueno, todos los que siguen Power Beats y todo el contenido saben que no soy para nada fan de FIFA. Pero no es por ello, que en realidad a mí no me gustaría que estuvieran. Digo, son videojuegos, son populares los videojuegos de FIFA, pero creo que la representación de un videojuego, de un eSport, no tiene que ser la copia de un deporte que sí existe en la vida real, ¿no? Porque ya está el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, el poner FIFA sería como, pues es la copia de un video. Los eSports son copias de videojuegos, de deportes, perdón, reales. No, creo que de estar en los Juegos Olímpicos, en esta escaparate que son los Juegos Olímpicos, tendrían que demostrar la esencia de los videojuegos y no solo como una copia de deportes ya existentes. Porque sí, por ahí dicen, bueno, pues hay videojuegos de deportes, por ejemplo, ahí está, ¿cómo se llama? El de Wii Sports Resort, ¿no? Donde había tiro con arco y no me acuerdo que había carreras, creo, y cosas por el estilo. Pues sí, son videojuegos al final de cuentas, pero no son la esencia de los videojuegos como tal, nada más son réplicas de deportes reales y eso a mí en lo particular pues no me gustaría tanto, ¿no? Que pasara. Digo, si pasa, pues bueno, como alguna categoría dentro de los eSports, sí, pero no que en eso se centraran.
Y es probable que sí llegara a ocurrir que el Comité Olímpico Internacional se fuera por lo fácil y se fuera por ahí. Ojalá que no, porque pues igual, ¿no? Ahí están juegos de golf, juegos de tenis, pues ya hay, y capaz que se van por ese camino. Y a mí en lo particular, como les digo, no me gustaría. Obviamente hay géneros que no se prestan, pero para nada, para competencias, para hacer, no sé, olímpicos, para ser muy competitivos. Por ejemplo, jugar un survival horror deportivo, pues yo estaría como muy complicado, ¿no? O un RPG, pues todavía más complicado. Evidentemente ahí ya se antoja más complejo, pero sí shooters, ¿no? Shooters no tan violentos, no bélicos, más bien, no tan bélicos, tipo Splatoon, puzzles, muchos puzzles, hay puzzles un montón y de diferentes tipos. Está Bomberman también, podría ser Bomberman una gran opción, o plataformeros tipo Mario 35, porque Mario 35 habría muchas posibilidades competitivas, porque quieranlo o no, y muchos podrán criticar esto, pero Mario se pudo volver competitivo en ese momento, ¿eh? Y sería muy llamativo, porque además también tienen que ser llamativos, ¿no? Tienen que ser cosas que llamen la atención, porque si se inventan algo similar a Mario, pero que no es Mario, podría ser que no llamen tanto la atención, ¿no? Pues habrá que ver qué pasa, ¿no? A ver qué decide el Comité Olímpico Internacional. Ya faltan 3 años para que los eSports se presenten como exhibición o ya como oficialidad. Les digo, todavía eso faltará que definir y habrá que ver, porque pues las federaciones tendrán que empezarse a preparar. Desde que se dieron los anuncios de que los eSports van a poder estar dentro de las Olimpiadas, pues hay muchos países donde ya se crearon las federaciones oficiales de eSports. En México, por ejemplo, por ahí leí ya que ya hay una institución, una federación, por llamarla de alguna manera, de eSports. Entonces, pues ya iniciaron con ello. Y se va a poner emocionante, digo, se va a poner muy emocionante ver los equipos de cada país, competir, desgastarse ahí, apasionarse, y yo estaría ahí en primera línea cuando eso ocurra. No sé ustedes qué opinen, más allá de si los videojuegos deberían o no estar. Si quieren opinar de eso, opínenlo, ahí lo pueden dejar. Si los videojuegos necesitan o no de las Olimpiadas, también pueden dejarlo, pero ahí su imaginación, ¿no? Echar a volar su imaginación y qué cosa podría estar, qué videojuegos podríamos encontrar dentro de las Olimpiadas y cuáles no se acoplan tanto. Déjenmelo ahí en los comentarios, ¿no? Para conocer su opinión. Y pues bueno, me puse muy olímpico para esta ocasión, no me puse se me va la palabra, tan polémico, no me puse tan polémico como la vez pasada, porque pues estamos aquí en el espíritu olímpico de Tokio 2020. Y pues nada, ya veremos la próxima vez si me pongo más loco en los temas. Por ahora pues nada más me toca despedirme, ¿no? Ya saben ahí lo de siempre, pues denle like, suscríbanse. Si es tu primera vez en el canal, pues checa todo lo que hay. No solo tenemos este tipo de contenido, tenemos reseñas, tenemos conteos, tenemos biografías, gameplays. Casi diario hay video en Powerbits. Entonces, si te gusta algo de lo que ves, pues éntrale ahí, checa todo lo que hay, lo que tenemos viejito. Hay un montón de contenido y pues únete a nosotros, ¿no? Si te gusta, únete, déjame ahí tu comentario y te dejo ahí unos videitos, ¿no? Ya le estoy agarrando la onda esto de las etiquetas finales porque soy bien babas, pero pues ya le estoy agarrando ahí, por aquí, miren, por aquí deberá aparecer al final, de los monólogos anteriores y obviamente el simbolito de la suscripción. Y pues nada, por ahora pues yo me despido, ya saben que yo soy The Fear, que siempre les recuerda, toma el control.